voy a hacer el local recording, porque si no va a ser problemático. Ok, perfecto. Entonces, ahorita normalmente ven el notebook, el de ayer. ¿Sí? ¿Ven el notebook? Sí, no sé. Sí. Ok, perfecto. Sí, ayúdenme con eso porque la cosa es que también con el pasaje entre la tableta y todo eso va a ser un poquito, lo vimos ayer que hay veces no se controla bien lo que pasa. Hasta ahí, Sebastián, funciona bien esa primera parte fue la que tú nos pasaste del código, ¿cierto? Ok, sí, exactamente. Esta parte, Sí. básicamente vamos a repasar un poquito. La idea hoy es que obviamente vamos a ver Fisher Matrix, pero la idea es que también estoy seguro que pueden trabajar de su lado. Y entonces, aquí lo que les pasé, entonces obviamente si instalaron AstroPy y AstroQuery, obviamente ya lo que hay después es entonces lo que les mandé es automático, funciona de manera automática. Saber que es seguro que funciona. La cosa buena que hay adentro de esta parte es que no es solamente por este ejemplo, pero si vieron, este ejemplo que está aquí les va a permitir de decir yo apunto en una dirección y voy a recuperar todos los objetos, por lo cual doy algunas precisiones sobre qué tipo, adentro del sondeo de Sloan Digital Sky Survey, que es a la fecha todavía realmente el sondeo más importante. Entonces aquí pueden recuperar realmente estos datos. Es muy, muy interesante. Yo he hecho todo mi trabajo de doctorado usando estos datos, mucho menos completo que ahorita, pero son datos realmente sobre los cuales pueden trabajar y hacer realmente su trabajo. Entonces, que son gratis y en libre acceso, obviamente. Eso es la base de SDSS en general, menos SDSS 5 que empezó a hacer cosas en partes privadas, pero si no, es realmente los datos que se usan la mayoría del tiempo en muchas publicaciones. Entonces, la idea es que dan esta posición. Por eso es interesante de tener la parte de AstroPy, que va a tener el sistema de coordenadas adentro. Pueden saber que pasar de un sistema de coordenadas al otro a veces no es fácil. Entonces, pero tienen que ver cómo se expresa en función de un RADEC, por ejemplo, en grados, cómo se convierte en el sistema ICRS en hora, minutos y segundo. De cualquier forma es interesante de entender eso, pero hay códigos que lo hacen y el sistema CORS aquí permite hacer todas esas transformaciones. Entonces es muy útil. Por eso preferí que instalaron AstroPy, hasta que es un poquito grueso, pero tiene este tipo de cosas muy útil. Aquí precisé que vamos a tomar un radio de 50 arc minutos. 50 minutos no es chiquito, ¿no? Cuando empiezas a ver de manera profunda, hay que saber que un cúmulo de galaxia masivo a un Z de 0.5 hace 2 arc minutos, ¿no? Básicamente un arc minuto, 2 arc minutos, hablamos. Entonces, en 50 arc minutos de radio pueden poner bastante cosas. Entonces, la cosa es que aquí después dicen, ok, voy a hacer sdss.query. Entonces, en esta área, entonces existe otro tipo de query que se pueden hacer, pero aquí es la query region, significa que voy a decir un lugar y si preciso un radio va a poner solamente la parte la parte de un círculo. Y obviamente aquí algo que puede parecer súper trivial, pero que no existía cuando yo hacía mi doctorado y que me complicaba la vida, es de poner spectral equal true, que significa, yo quiero solamente los objetos que tienen una contraparte espectroscópica. Ahora, cuidado porque eso puede parecer simple, pero hay que saber que en SDSS los bases de datos son manejados de manera independiente en fotometría y en espectroscopia. Peor, la mayoría cuando saben que SDSS tiene 20 años, entonces obviamente ha observado objetos varias veces. Entonces interviene la noción de coads,
que son qué hacemos cuando tenemos varias imágenes de un mismo objeto. Podemos hacer una imagen que utiliza un stack de esta información. Pero existen las observaciones individuales, las coads, y existen, entonces, si hay o no una observación en espectro, hay en estas dos bases de datos hay un intento de tener un número de objeto cross base de datos que permite entonces de hacer una correlación y de buscar si hay o no un espectro. Entonces, hacer eso a la mano no es tan trivial. Y entonces eso es muy útil. Entonces, poner espectro igual true va a tomar los objetos que tienen solamente entonces una contraparte espectroscópica. Ok. Al respecto de lo que dijo David, cuando Pandas y la mayoría de los códigos no toman sistema de unidades asociado, AstroPy sí. Entonces, la cosa es que hay que especificar en particular aquí también en las regiones qué tipo de unidad se usa. Y entonces hay una unidad que es arcminutos para especificar aquí que estamos usando arcminutos. Porque si tú pones 50 solo, no va a entender si hablas de arcsegundos, arcminutos, grados o algo así. Ok, una vez que empezó a poner eso, voy a cargar solamente, eso es una manera de recuperar sin decir lo que quiero. Y si quiero directamente precisar qué tipo de campo quiero, puedo poner este tipo de pedida, que es solamente recuperar la parte de las magnitudes en GR, I, U en Z-band, las errores asociadas, y también el tipo, eso va a ser importante, como lo vieron, hay estrellas que son adentro, y también el spectroscopic redshift. Aquí ven que es spec obj fields. Y aquí se ve que no viene porque si no sería photo obj, pH obj, y aquí es spectroscopic obj. Entonces aquí ven que pueden entonces obtener esta información. Y una vez que tienen estas cosas, pueden ver entonces tipo de información que tienen. Ven en particular que cuando no he hecho la subselección de estos campos y que guardé todo, había una información sobre qué instrumento dio la información. Y ven aquí que hay SDSS y hay parte que son BOS. BOS es SDSS, pero en su fase 3. Y entonces aquí estaba un sondeo dedicado a la espectroscopia. Y entonces vemos que hay una gran parte de los espectros, de la información espectroscópica que nos viene de BOS. Ok, y aquí vemos entonces después los campos, subcampos que he pedido, porque está bien hecho. Lo que pasa es que si yo pido 2 veces la misma área, en realidad localmente sabe que está cargado la información, entonces no lo pide de nuevo en Internet. Eso está bien hecho también. Ok, entonces quise enfatizar un poquito esta parte porque es un objeto, es algo que es muy, muy interesante. Después aquí, la parte de las magnitudes, pueden ver algo, es que se llaman model mag. Entonces aquí es algo importante en astronomía, que tiene que ver un poquito con las preguntas que se fueron a la charla en particular de miércoles sobre cuando queremos observar una galaxia. ¿A qué se refiere? Estamos observando entonces un objeto con varios píxeles y tenemos que determinar finalmente el contorno de esta imagen, adentro de lo cual se define la gran mayoría de este objeto. Se puede usar el perfil de CERSIC, puede usar un montón de varias cosas. Alexander Lviv, termino mi frase. Y entonces la idea es que tengo que usar algo que me permite de definir finalmente un área que va a ser estándar, pero que depende de la manera que lo modelo para decir que aquí tengo tal porcentaje de la luminosidad que me viene de este objeto. Y entonces aquí depende de modelos distintos. Entonces aquí es un modelo de PCF con CERSIC, creo, o 95%, en donde se va a tomar el flujo en esta área. Es algo estándar que vamos a usar por todos los objetos en este catálogo. Sí, Alexander, te escucho. Aló, discúlpame, hay una cosa que no tengo clara y es cuando seleccionaste los objetos en la parte anterior, la parte de arriba,
él ya tiene redshift espectroscópico, ¿cierto? O sea, Porque pedí que puse que spectral true. Entonces, sí. la idea, porque la idea de este proyecto es de poder comparar el redshift que Ah, medimos al comparar. espectroscópico. Ya, Por perfecto. eso. Mm, Pero en ujú. realidad, tú podrías comparar con el photometric redshift, que también existe en esta tabla. Entonces, si quieren ver, normalmente les puse una liga, no me recuerdo si puse la liga en la nota, pero si van de hecho, puedo ir aquí, si ponen SDSS Table Photometric, seguro vamos a encontrar rápidamente Sky Server Table Description. Y aquí van a ver todos los campos que existen. Y adentro, normalmente debería ser. Aquí es el famoso Photo Obj, que vimos el Spec Obj. Entonces, Photo Obj es donde viene todo lo que acabamos de ver. Y aquí, Photosy 2, que son dos Photosy que usan dos modelos distintos. Entonces, que son en base a diferentes algoritmos. Ustedes están haciendo su propio algoritmo para determinar Photosy. Y entonces hay la posibilidad de usar directamente lo que fue evaluado en la comunidad SDSS de estos objetos. Entonces, si en el futuro quieren avanzar, ver con más objetos, pueden comparar también con los objetos que tienen Photosy y Photosy 2. Todos los tienen en foto normalmente. Y entonces van a tener más y pueden comparar los resultados que tienen con estos algoritmos un poquito más complejos. Ok. Gracias, gracias. Entonces la idea es compararlos con esos. Sí, exactamente, porque el Ya, espectroscópico perfecto. es poco probable que haya un error. Cuando el Photosy que viene de Photosy o Photosy 2, obviamente tiene errores también, que son datos que ha hecho que el Photometric Redshift nunca es excepcional. Ya. Y otra última pregunta. Uh -huh, Tú comentas que diferentes modelos dan diferentes redshift uh -huh. y hay uno que compararía. ¿Qué modelo a cierto o qué redshift con cierto modelo se aproxima más al espectroscópico o cómo pues La alguno es mejor? mayoría, cuando todavía existen varios algoritmos, significa que no hay uno que se despegue totalmente. A saber que si hay uno que viene y que dice, bomba, yo mejoro de 50% sin agregar sesgo ni nada, todo el mundo va a usar este. Si hay varios, es que probablemente tienen sus pros y contras, porque hay unos que van a modelar más, mejor la parte de polvo, otros que van a tomar más en cuenta la posibilidad de cómo se varió la historia, la formación de la historia de formación de las galaxias, de las estrellas adentro de estas galaxias, de varias cosas. Entonces, no hay uno que está perfecto. Un algoritmo que fue bastante famoso, que fue desarrollado en Marsella, que se llama Le Phare, por el grupo de Jean-Paul Kneb, que ahorita está en Zurich. Podrían ver estas cosas. Pero yo no podría decir hay uno que está genial y los otros no son buenos. Eh, los modelos, los moderados de SED, entonces de la parte Spectral Energy Density, entonces estos espectros que vimos teóricos, esos son las cosas que evolucionan poco a poco, pero que no se revolucionan de un año al otro, porque en realidad son trabajos que empezaron hace 30 años y que siguen mejorando, poniendo un canal nuevo que no habían puesto en la transición de la combustión de tal elemento en tal elemento, que modifica ligeramente la eficiencia y entonces en la evolución temporal del espectro de estrellas individuales de tal tipo en realidad no cambia de manera infinita. Hay que saber que estas ECD varían a nivel de detalles que son totalmente, como decir, despreciables al nivel de la determinación de Photosy. Las gentes que trabajan sobre el modelado de ECD, la mayoría del tiempo no se interesan en la cosmología. Son gentes dedicados a evolución de galaxia pura y no quieren hacer Photosy con eso en general. Saben que se usa Photosy con su trabajo y son muy felices que se hace, pero no lo hacen en propósito de eso. Entonces son al nivel de detalles que ya son
más allá, creo. Después es un problema de las personas que hacen fotos y de ser capaz de usar todas las herramientas que hay para poner la cantidad de polvo, los efectos de polvos en función de tal tipo de galaxia, de ser capaz de poner la buena star formation rate, history, este tipo de cosas, pero parece tonto, pero el problema es que hay tan parámetros que podrías modificar, que cuando digo star formation rate history, aquí en todo el trabajo de este proyecto usamos un single burst. Significa que asumimos que todas estas galaxias, todas las estrellas de esta galaxia básicamente se formaron al mismo tiempo. Te lo digo directamente, un spoil es falso, obviamente. Pero la cosa es que las galaxias elípticas, como no lo dije en estas charlas, pero es importante, se formaron básicamente, para que una galaxia espiral se transforma en galaxia elíptica. Básicamente, lo que nuestro entendimiento, que es casi seguro, es que se requiere que dos galaxias al menos colisionan y por los efectos de la colisión van a pasar dos cosas. Primero, las estrellas que estaban moviéndose adentro de un disco, eso tiene que ver con la eficiencia de cómo evacuar energía, en particular momento cinético, el momento de formar la galaxia que forma este disco. Estas velocidades que estaban adentro del disco van a empezar a ser aleatorias por la colisión. Es por los efectos de colisión de marea muy fuerte, las estrellas van a empezar a poder moverse como quieren y formar un bulbo muy grande. Segundo, la colisión hace que el gas libre adentro de los dos discos de estas galaxias van a tener choque que va a permitir de hacer una flambea de formación de estrellas. Tú vas a tener una condición excepcional para formar un montón de estrellas al mismo tiempo. Y entonces, si esta cantidad de estrella es muy grande al respecto del resto de las estrellas que estaban ya formadas, entonces un modelo de single burst, que sería que todas esas estrellas, realmente la gran mayoría se forman en este momento, es una buena aproximación. Entonces, no voy a entrar en más detalle, pero porque estudiamos a galaxias elípticas, no es tan malísimo, de hecho, tan no malísimo que se usó durante muchísimo tiempo el single burst model por las elípticas, bajo esta condición que una elíptica ha necesitado colisión y probablemente que esta colisión permitió la formación de una gran parte de sus estrellas al mismo tiempo. Ok, entonces vamos un poquito más adelante. Aquí recupero entonces las magnitudes en el 5, las 5 errores, el spectroscopic redshift asociado. Y aquí en el ejemplo, la primera cosa que hago es de seleccionar solamente galaxias. Entonces voy a hacer un arreglo temporal que va a tener los índices de solamente objetos que son galaxias, entonces de tipo type obj es igual a 3. Y voy a seleccionar solamente objetos que tienen redshift superior a 0.01, podría ser un poquito inferior, pero solamente para que no sale de mi arreglo del modelado que les di, que no empieza exactamente a 0. Y con un redshift inferior a 1 porque hay adentro de estos objetos cuásares en realidad que tienen un redshift gigantesco y que no entran por nada en lo que hacemos. Las estrellas son las de tipo 6. Y entonces aquí la idea estaba de hacer un plot del color versus la magnitud en I, entonces color G-R, versus la magnitud en manda I. Y entonces aquí podemos ver que si hago eso poniendo de un color las galaxias en azul y las estrellas como un star amarilla, vemos que tenemos un cut casi natural a 0.5 que nos permite de separar bastante bien las estrellas de las galaxias. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque haber una estrella en SDSS que es un poquito alejana en nuestra propia galaxia, o ver una galaxia alejana, les puede prometer que hasta al ojo no es fácil de saber si es una estrella o una galaxia hay veces. Porque cuando la estrella es suficientemente cerca, obviamente tú tienes la difracción que te hace la Airy diffraction, no sé cómo se llama, pero es la forma típicamente de esta cruz.
Y el problema es que cuando tienes eso, obviamente tú puedes detectar que es una estrella, pero si empieza a ser muy, ¿cómo decir?, muy débil en el flujo, no vas a tener este tipo de difracción y diferenciar una galaxia lejana de una estrella lejana en nuestra galaxia no es fácil por nada y tú vas a tener entonces lo que se llama interlopers, a saber que tú consideras en tu algoritmo de selección de color y de forma objeto como galaxias cuando en realidad son estrellas y el inverso puede existir. Entonces necesitamos de hacer varios series de cuts. Les invito, le había puesto un link en la nota que permite de ver un poquito los tipos de cuts que se hacen en fotometría para seleccionar tal tipo de galaxia. Y es muy interesante. Y si quieren saber, si ven, por ejemplo, uno de los autores principales de los artículos sobre la selección de Allergy es Daniel Eisenstein, que es uno de los mejores teóricos de la generación en cosmología. Entonces, saber que hasta si quieren hacer pura teoría, les invito de cualquier forma a ver los datos. Es muy importante para hacer buena teoría. Aquí estaba la lectura del moderado, entonces de leer aquí, por ejemplo, leído por un redshift de 6, redshift formation, single burst. Leo las magnitudes U, G, R, I, Z y el redshift asociado en el moderado. Entonces pueden ver cómo se hace con numpy.txt, de usar unpack equal true, que dice que si lo leo, entonces si aplico, si doy los nombres de los arreglos con el número de columnas, me va a guardar las informaciones directamente adentro. Hay otras formas de leer, no hay problema. De formar 4 colores, aquí yo escoge solamente una simple de base, G menos I, G menos R, G menos U y G menos Z, pero pueden usar un otro set de color. Y entonces de comparar solamente por 2 colores, G menos I y G menos R, de ver la comparación entre las curvas teóricas que son aquí, que nos venían entonces del modelado, y los valores de las colores medidas en función del redshift, en donde use el spectroscopic redshift, aquí es el spectroscopic redshift asociado, solamente por las galaxias, entonces con TMPR, y entonces de ver que sí, sigue bastante bien. Entonces ahorita que estamos aquí podemos decir, pero ¿cómo podríamos ver si la distribución es gaussiana? Ver que la distribución es gaussiana es de ver si la distribución, si hago histogramas alrededor de las colores aquí, me daría entonces una distribución que sería como un gaussianas. Básicamente eso significa errores gaussianas. Sí, chis, no tengo tiempo. La cosa entonces es cómo hacer eso. Sí, Alexander. O sea, en sí lo que uno busca en los datos que sea gaussiano es su distribución, ¿cierto? La cosa es que la cosa es que son los errores, pero ¿qué significa error? Un error sobre un objeto individual, es decir, mido algo, pero si podría ver millones de veces de manera independiente un objeto que tenga mismas propiedades, todo eso, entonces básicamente otra galaxia del mismo tipo al mismo redshift. Entonces esperaría que no siempre mi observación me daría exactamente el mismo valor. Y entonces, porque tú tienes el ruido instrumental, eso es algo que no enfatice, pero cuando haces una observación, tú tienes que tomar en cuenta muchas cosas. Primero, el impacto de la luna. La luna, la mayoría del tiempo, está por ahí, a un lugar, y te genera luz. La humedad, que además si hay la luna, va a tener un efecto aún peor. El hecho que hay viento o no, que va a hacer cascadas de Kolmogorov en el aire, que va a hacer una perturbación y que va a deformar bastante la trayectoria de los fotones, que va a empezar a dar una imagen no tan clara y entonces que va a hacer que tu estimación del contorno que contiene el 95% del flujo no está perfecto. Y los nubes, obviamente, cuando hay demasiadas nubes no haces observación, pero todos estos efectos hacen que al fin tu estimación de la magnitud no es perfecta por nada. Y entonces tú esperas
que no está perfecta. Entonces, si tú podrías hacer muchas veces este tipo de observación, tú podrías ver entonces que se distribuye, tendrías un histograma de distribución de los valores que tú tienes. Es decir, que el error es gaussiano, sería que esta distribución sea gaussiana. Pero que la distribución del dato repetido sería gaussiana. A saber que tu incertidumbre, si tú rehaces la medida, la incertidumbre, que es la única cosa que va a hacer modificar la medida de este dato, te genera una distribución gaussiana de las observaciones. Eso significa un ruido gaussiano, exactamente. Entonces, para hacer un stacking de eso y hacer un histograma, lo que he hecho es de decir, bueno, voy a asumir que mi modelado no está mal, y entonces voy a hacer el stack de estos puntos alrededor de la línea por todos los redshifts y voy a renormalizar por el error asociado, que debería ser la anchura de las gaussianas. Y entonces, si está bien, debería tener entonces una gaussiana alrededor del modelado. Entonces, es lo que he hecho aquí. Pum, pum, pum. Eso es sin hacer nada, es lo que te había dicho ayer antes de pensar a qué debería parecer y que obviamente no podría funcionar. Entonces, obviamente es una distribución que no tiene que ver con la gaussiana. Y entonces, una vez que hacemos ese trabajo, que hacemos la distribución de los puntos renormalizando por el modelado a cada redshift, comparado a la posición del modelado y renormalizado al error individual, obtenemos este tipo de distribución donde vemos que tenemos una cola terrible aquí. Y esta cola terrible, no, pero lo puse abajo exactamente para decir eso, es que viene del hecho que tenemos este tipo de evento donde vemos que aquí tenemos puntos sistemáticamente abajo, en particular aquí, que va a generar esta cola. Pero que si vemos el conjunto mayor, entonces que no depende de un sesgo en mis datos, de mi modelado o de mis datos, en realidad me genera algo que es bastante gaussiano. Obviamente no puedes esperar una gaussiana perfecta, tenemos un número de Excel limitado y también he hecho stack que probablemente puede generar pequeños problemas. Pero vemos que la distribución aquí principal tiene una distribución bastante gaussiana. Entonces, aquí tú podrías, de esta manera, tú puedes verificar que tus errores individuales son bastante gaussianas. Espero que con este ejemplo está ahorita más claro. Y entonces terminamos con la parte de la determinación del redshift. Aquí es. Entonces, este bloque que está aquí es para hacer la determinación del redshift. Entonces, aquí lo he hecho por 4 magnitudes. Puse que quiero que son objetos que son identificados como galaxia, que además tienen un color superior a 0.5 en G-R, por lo que acabamos de ver aquí. Porque probablemente estos puntos que son galaxias, probablemente no son realmente galaxias, son probablemente estrellas. Son exactamente una distribución de estrellas, pero quién sabe no, porque aquí vemos también que hay un comportamiento a regresar. Pero para no contaminar, voy a hacer un cut. Hay que saber que en todo estudio cosmológico o astrofísico hay un desperdicio de objeto por eso. ¿Por qué hacemos cuts? Entonces ponemos valores umbrales para seleccionar objeto, para balancear entre dos cantidades que son la completud de mi sample, de mi muestra, a saber, de tener el más posible de objeto, pero también lo que se llama la purity, no sé, purity. Pureza. La pureza, gracias. De mi muestra, saber que los objetos que estás viendo no son tan contaminados por otros objetos que no tienen que ver, que son aquí. Nunca tenés 100%, nunca. Ni en pureza, ni en completud. Entonces, la idea es esta. Entonces, hago la selección. Perdona, estoy moviendo rápido. Y entonces voy a hacer un arreglo que va a ser que van a ser my redshifts, en donde voy a decir básicamente que por el número de objetos que seleccioné, voy a asociar a cada uno entonces de un valor de redshift. ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a tomar mi modelado y voy a generar mi chi-square. Entonces, mi chi-square es la suma sobre los colores que escoge. Aquí nos recordamos que escoge la color
G menos I, G menos R, G menos U, G menos Z. Entonces tengo los colores que definí aquí y los errores que defino aquí, que es, nos recordamos, la raíz cuadrada de la suma de los errores al cuadrado individuales en cada banda de observación correspondiente al color. Entonces, eso es la manera de agregar dos errores gaussianos. La cosa es que ahorita lo que voy a hacer es por cada z, entonces aquí tengo una variable i que va sobre todos los valores de z de mi modelado. ¿Ok? Entonces aquí solamente use los valores que son por un redshift del modelado inferior o igual a 1 para no ir a... Yo sé que seleccioné por definición un objeto solamente inferior a 1, entonces no voy a comparar con el modelado a z igual a 2.5, que además no correspondía a nada a galaxias elípticas en la posibilidad de ver en SDSS. Hay que saber que el límite estaba bastante 0.7. Entonces, no hay razón de ir a buscar más, solamente que es imposible normalmente ver una galaxia elíptica más lejana en SDSS. Y entonces, la idea es que por todos los redshifts que son inferiores a 1 en el modelado, entonces, a ver, me pierdo totalmente. Aquí, por cada punto del modelado, me muevo, y voy a ver, entonces, hacer el chi-square, que es la suma, entonces, de los 4 colores en términos de chi-square, saber, entonces, color GI, entonces, medido, menos el color teórico al cuadrado sobre el error individual al cuadrado, más por el segundo color, más por el tercero color, más por el cuarto color, ¿ok? Algo totalmente... Entonces, es una línea. Y entonces, defino, aquí lo he hecho, pero lo he hecho de una manera que eso me lo hace directamente por todos los redshifts. Entonces, eso es una cosa de Python, es que con NumPy tú puedes manejar, es NumPy porque define todos estos arreglos como NumPy, np.algo. Entonces, son arreglos de NumPy, y entonces tú puedes aplicar reglas de cálculo. Si tú sumas dos arreglos en NumPy, el resultado es un arreglo del mismo dimensión donde sumo los elementos, por cada elemento de los arreglos, les sumo 2 a 2, y entonces lo pone en el nuevo arreglo. Igual, el cuadrado de un arreglo en NumPy es el cuadrado de los elementos, y entonces te regresa un arreglo de misma dimensión con el cuadrado de cada elemento. Entonces, pues esa es la operación. Entonces, aquí va lo hecho por directamente todos los valores del arreglo en, ¿cómo decir? Por todos los redshifts. De hecho, algo vamos a hacer que nunca he hecho el plot, de hecho. Entonces, vamos a ver, espero que es un buen ejemplo. Vamos a ver el último que se ha hecho. Y entonces voy a hacer el plot de lo que estaba el valor de R-chi-square aquí. Vamos a ver a qué parecía esta cosa. Vemos que estaba muy mal ejemplo. Aquí es un objeto que tenía su mínimo aquí. Y entonces no estaba un súper ejemplo de tomar porque eso es un objeto que está por ahí. Qué malo. Entonces, no guarde estas cosas. Podría ir hasta eso, menos 10 y ver si me saca un mejor. Bueno, aquí es un mejor. Aquí es un chi-square, en donde el mínimo está aquí. Otra vez es un objeto bastante alejado, no tenemos chance. Pero vemos que aquí parece la cubeta de chi-square aquí. Entonces, probablemente van a necesitar de ir un poquito más alejado para estimar el sigma. Entonces, porque se recuerdan que cuando vas a tener que usar el delta chi-square, van a tener que usar el mínimo. Entonces, cuando encuentra el mínimo, es el redshift fotométrico asociado. Entonces, eso es la línea después. Mejor índice es el argumento, entonces es el valor del arreglo, es el índice de mi arreglo de chi-square que tiene el valor mínimo. Es argmin, eso significa. Entonces me va a regresar aquí, por ejemplo, el elemento 70 y tanto. Y entonces después digo que my redshift por esta galaxia es el valor del redshift del modelado por este índice. ¿Ok?
y entonces ya terminé a asociar un redshift a cada galaxia. Entonces voy solamente a ver un otro ejemplo, por ejemplo, ok, no tenemos chance. No, es increíble. Es que todas las galaxias que tenemos aquí son las galaxias que son muy lejanas. No sé por qué. Súper raro. Ok, aquí es más lo que quiso ver. Ok, eso es el chi-square que tenemos por una galaxia que estaba más, entonces a un redshift más razonable del orden de 0.4, 0.5. Y aquí algo que es importante, entonces voy a hacerlo en más grande. Ok, entonces lo que es importante, aquí son mis arreglos. Si quieren para ver mejor, voy a poner vamos a poner eso aquí. Una preguntita. Sí, Los ejes del plot, ¿qué estás comparando? ¿Qué contra qué? sí, exactamente, es lo que voy a poner aquí. Lo que estoy poniendo es el chi-square versus el redshift. Entonces, solamente lo pongo aquí. Y entonces, perdona, es que no lo había pensado, entonces voy a ponerlo aquí. Bueno, está bien con eso, ven cómo Draw funcionó. Entonces, aquí es el redshift. Y vamos a poner aquí, como eso vamos a guardar. Como eso voy a pensar a ponerlo en el notebook de ejemplo que les voy a mandar. Y aquí, por los que nunca lo hicieron, lo dudo, pero en caso, cómo poner una fórmula LaTeX adentro de un plot. Up. Entonces tenemos el chi-square versus el redshift. Y entonces aquí lo que hicimos es estimar por todos los redshifts, aquí, el chi-square por este modelado por un objeto. Entonces tengo una galaxia, tengo sus 4 colores, tengo los 4 errores, y entonces la única cosa que varía es el modelado en función de redshift. Entonces aquí en realidad tengo por todos los redshifts porque lo hago directamente con el formalismo, con arreglo. Si quieren, hacen un loop que va sobre todos los redshifts, solamente una recomendación en Python, nunca usan loop, si se puede no usar loop, van a ganar un factor 100 o 1000 en la velocidad de su código. Python es pesadísimo con las loops, no es optimizado por eso. Entonces, la cosa es que aquí lo que vemos por un objeto, cómo el chi-square evoluciona en función del redshift supuesto del modelado. Y aquí vemos que el mínimo va a ser por aquí, va a ser alrededor de 0.5. Pero ven, aquí es importante. ¿Por qué es importante de estimar con el delta chi-square aquí su error? Vemos que la cubeta no es muy picuda, significa que está muy aplanada. Y entonces, en realidad, la diferencia entre los valores que son súper cerca, entonces no es muy grande y entonces aquí viene tu incertidumbre. Cuando dices que tengo una incertidumbre sobre el redshift y que voy a aplicar el delta chi-square, viene de aquí. Entonces vamos a hacer el mismo plot, pero ahorita vamos a hacer un zoom. Vamos a hacer un zoom sobre la parte de, vamos a hacerlo en Y. Entonces aquí quiero ver solamente lo que hay entre 0 y 10. Y aquí vemos entonces, he hecho un zoom solamente, estoy representando solamente los valores entre 0 y 10. Y vemos aquí que cuando voy a hacer el delta chi-square, entonces aquí tengo un chi-square mínimo que está aquí, el redshift, el delta chi-square por un grado de libertad es del orden de 1, entonces de subir de 1, y me va a dar el error asociado. Y vemos que el error es bastante grande porque es básicamente entre 0.42 y 0.58. Entonces vemos el error asociado. Pero si había tenido una forma mucho más picuda, entonces mi error sería mucho más chiquita. Y entonces aquí ven la importancia de asociar un error, porque
te dice finalmente que tu modelado no está súper seguro. Y entonces van a tener que hacer eso por cada objeto. Y entonces encontrar también los bordes que permiten de definir los contornos a menos y más 1 sigma. Y de agregarlo entonces en esta figura y no tener solamente puntos así. Y entonces si ven que, por ejemplo, este punto tiene un error que está gigantesca, probablemente no está tan grave. Pero si este punto aquí tiene un error chiquita, tú puedes decir, eso es un catastrophic redshift. Porque la cosa es que me dice algo que no tiene que ver con la realidad. Ok, y entonces la única cosa que he hecho aquí es de plotear los fotosi de mejor ajuste que encontré y ya. Ok, entonces ustedes en su cosa tienen que agregar también los error bars, haciendo lo que acabamos de decir a la mano. Y después de poder ver, y un otro trabajo más sería entonces de no hacer un trabajo que solamente es sobre una dimensión, pero agrega la dimensión de Information Redshift y de hacer entonces una minimización tomando también la evolución del modelado que pueden poner. Y entonces, una vez que hacen eso, pueden comparar si se mejora o no. Debería mejorarse normalmente. Ok. Eso estaba es lo que normalmente tendrían que poder hacer y entonces tener su propia estimación de fotosi de manera simple, pero sí. Ahorita vamos, si no hay pregunta más sobre eso, vamos a pasar al Fisher Matrix. Entonces, ¿hay una pregunta antes que pasamos a Fisher Matrix? Ok. Creo que yo tengo una pregunta. Sí. Más que nada con el dataset que importa, es que ayer intenté hacer lo que mostraste, pero no supe cómo tratarlo porque las columnas tenían magnitud U, o sea, todos decían magnitud U, Mac U. ¿En qué? ¿En los files que mandé? Ajá. Déjame ver. En GitHub. No tengo creo que lo tengo. El GitHub de Max. No, eso está el GitHub de... Perdona. Sí, Okay. y cuando importaba el error, como que era la misma columna, solo que decía error. Ok. Lo siento. Es mi culpa, no sé qué he hecho. Ok, voy a generar de nuevo. Es es U, G, R, I, Z. Chiqui. Lo siento. Bájate de ahí. Ok, perfecto. Entonces, lo siento. Eso Desde que nada se más. termina, genero de nuevo los archivos y pongo los... voy a poner mag_u, mag_g y eso. Ok, perdona. Entonces, es en el lado. Sí, no podías saberlo, perdona. Sí, y bueno, esto de Q cuadrado y la minimización sí ha quedado claro. Ok, perfecto. Ok, muy bien. Entonces, ya aprovechamos que estamos en para ver entonces lo que les di por la nota de Fisher. Entonces, en la nota de Fisher, la cosa es que aquí aparece entonces el chi-square usando las dos variables como entonces el redshift y el redshift de information redshift, que entonces cuando hacen la dependencia a 2 dimensiones. Y entonces la idea es que la información de Fisher es normalmente la derivada del logaritmo de la likelihood. Entonces eso, perdona, voy a... No veo nada aquí, estoy aquí. Ok, up. Perdona. Voy a abrir la de chi-square, en donde hay esta definición. Ok, la definición del chi-square, la definición de la matriz de Fisher es entonces que el elemento IJ de la matriz es menos la derivada segunda del logaritmo de la likelihood al respecto de θ i, θ j, donde θ i, θ j son los parámetros I y J que estoy usando. En nuestro caso, entienden que I y J van a valer solamente 1 y 2,
que son entonces cuando vale Z o cuando vale ZF, que es el formation redshift. Y entonces, en nuestro caso, porque estamos con errores gaussianos, cuando tenemos un error gaussiano, la likelihood se escribe como exponencial menos chi² sobre 2. Eso no es una aproximación, es una equivalencia. Entonces, la likelihood gaussiana, si yo puedo hacer un estimador de chi² sobre lo que tengo y que yo sé que entonces está gaussiano por definición de los errores, entonces la likelihood gaussiana por definición es exponencial de menos chi² sobre 2. Eso es una equivalencia. Entonces, en el caso gaussiano, lo que es realmente lo que aparece más seguido en la física, no siempre, pero lo más seguido es que es gaussiano. Y entonces el log likelihood es menos chi² sobre 2, solamente por lo que acabo de decir. Entonces, aquí es importante, perdona, yo hago perder el tiempo siempre, pero es importante. ¿Por qué? Porque el hecho que se usa el chi² no significa que no se puede hacer física bayesiana, porque eso es algo que fue una gran confusión durante mucho tiempo, donde las redes dicen, el bayesiano no sirve por nada, la prueba es que siempre es chi². No, cuidado. Es solamente que el chi² se asocia siempre a un objeto frecuentista, y sí lo es. Pero el hecho que la likelihood se puede escribir en función del chi² cuando es gaussiano, hace que de manera general aparece muchas veces el chi² hasta cuando haces un proceso bayesiano en datos de la física. Pero no significa que no tienes que interesarte al bayesiano porque el chi² aparece siempre, porque el chi² tú vas a ponerlo en la parte de likelihood del bayesiano y tú vas a hacer tu trabajo bayesiano correcto. Eso solamente fue una parte, pero que creo que es importante. Es importante de no decir no voy al bayesiano porque el chi² se usa en todos lados. Ok, porque aquí vemos que usamos algo totalmente bayesiano. La información de Fisher es, depende, puedes aplicarse también sobre frecuentista, pero aquí realmente la verdad es que es la likelihood, y entonces solamente que la likelihood se puede escribir como con la chi² solamente si los errores son gaussianos. Y entonces, lo que pasa es que si pongo ahorita esta parte en el log likelihood aquí, entonces me encuentro que la Fisher matrix se escribe, fíjate los elementos, como un medio de las derivadas segundas del chi². Pero las derivadas segundas del chi² también, si se recuerdan, es la manera de escribir el delta de chi² con una aproximación al segundo orden. Y entonces, por eso hay una relación entre el delta de chi² y la Fisher matrix cuando estamos viendo errores gaussianas. Y eso es interesante porque la Fisher matrix te dice cómo se va a propagar el error sobre los parámetros del modelado. Y se recuerdan que ayer les dije, cuando hacemos el delta chi², hasta si es una vil transformación del chi² menos el chi² al mejor ajuste, se esconde atrás el hecho que pasamos de la likelihood a la posterior. Y aquí se ve. Aquí se ve porque la forma de la matriz del delta chi², la matriz que permite de generar el delta chi², finalmente es la Fisher matrix. Y aquí se ve el hecho que no es trivial esta transformación. Porque si asumo que mi error es bien gaussiana y que después asumo que el error sobre mis parámetros es gaussiano, y eso es otra cosa, ¿ok? Aplicar el chi² es asumir que mis datos tenían errores gaussianos. Y cuando paso el delta chi² aquí, para escribirlo de esta forma, estoy asumiendo también, para que tenga un buen sentido, que el error sobre mi parámetro es gaussiano. Entonces, que se puede describir correctamente el comportamiento de la evolución del chi² alrededor del mejor ajuste como una cubeta de segundo orden. Entonces, aquí que eso se podría aproximar muy bien con una parábola, entonces solamente de segundo orden, cosa que aquí funciona bastante bien. Entonces, puedo propagar el error sobre el parámetro y entonces y asumir que entonces es bien gaussiana
gaussiano es decidir que finalmente todo se puede definir por la varianza, que es igual de decir que en el Taylor expansion del chi-square puedo exprimir todo con el segundo orden de la Taylor expansion. Y entonces las derivadas segundas tienen toda la información. Y aquí solamente puedo decir que el delta chi-square, expresado tal cual, es equivalente a la Fisher matrix. Entonces, quise enfatizar porque si hay algo que tienen que guardar de esta escuela, de este proyecto, aún más que el photosí y todo eso, son estas nociones que son aquí, porque estas se podrían usar en toda su vida en muchas cosas. Creo que Edgar quiere decir algo. ¿No? Ok. Entonces, la cosa es que... Entonces, sí, perdón. Sebastián, solo para aclarar. Entonces, los tetas son de cada modelo, ¿no? De los parámetros de tu modelo en particular, cosmológico. Depende de lo que haces. Si haces finanzas, va a ser parámetros de finanzas. Si es photosí, son los parámetros de photosí. Eso es un formalismo totalmente genérico. Y entonces, tus tetas son los tetas de tu modelado. Entonces, si tú haces finanza, tus tetas, por ejemplo, van a ser probablemente los coeficientes de correlación de una serie de tiempo con una otra serie de tiempo. O va a ser la función de autocorrelación, va a ser los coeficientes de autocorrelación con un lag temporal dentro de la misma serie de tiempo. Eso van a ser tu teta. Son los parámetros que vas a ajustar. Si haces machine learning, bueno, aquí no vas a hacer Fisher matrix sobre machine learning porque no es lineal, pero la idea es que tus parámetros son los weights, son los pesos de los nodos que tú tienes. Siempre cuando haces estadística, tú tienes parámetros y los parámetros son aquí. Si tú haces ahorita cosmología, donde tú quieres ajustar el modelo cosmológico, tus teta van a ser los parámetros que quieres mover para mover tu modelado para ver. Entonces, probablemente omega M, omega B, H. El valor de la constante, todos esos, ¿no? Exactamente. Entonces, depende totalmente de lo que estás haciendo, pero siempre puedes aplicar este tipo de cosas. ¿Contesté a tu pregunta? Sí, muchas gracias. Ok, perfecto. Entonces, la idea aquí es esta. Y entonces, realmente esta. Y entonces, la idea de la nota que está aquí es de ver, el ejemplo por el photosí y de ver cómo entonces podríamos hacer eso con el photosí. Y entonces, aquí lo que vemos es, voy a expresar el chi-square como lo hicimos, exactamente de la manera que está calculado aquí. Entonces, como la suma sobre los colores de la diferencia entre el color teórico y el color observado sobre el error individual, el todo al cuadrado. Y voy a poder, entonces, desarrollar este cálculo. Ojo, hay algo particular, es que en el caso de Fisher matrix, no estoy haciendo simulaciones numéricas de alta precisión sobre cosas, no. Lo que estoy haciendo, voy a asumir que mi modelado voy a escoger un modelado fiducial. Por ejemplo, en nuestro caso vamos a decir que el modelado correcto para hacer el modelado de una galaxia de su propiedad fotométrica es, por ejemplo, el modelado single burst con un formation redshift de 7. Vamos a decir 5, creo, como en la nota de ejercicio que tienen que hacer. Y entonces asumo que eso es lo correcto. Y entonces voy a generar el color de una galaxia que va a tener una masa estelar dada. Entonces en la nota tienen todo para hacer eso. Les doy un spoil, solamente la magnitud del modelado menos 2.5 veces el log de la masa estelar. ¿Okay? Eso da directamente la magnitud por una galaxia de una masa estelar dada. La cosa es que gracias a eso pueden generar los colores, entonces asociado a esta galaxia, y pueden asociar el error individual, y eso son las fórmulas de la nota. Otra vez voy a tener que abrir la nota, sí, porque la cosa es que hoy vemos todo junto. Hop. Photometric Achieve Max. Y entonces aquí en la nota principal tienen una fórmula que permite en función de una cosa que se da
cuando se va a hacer un sondeo fotométrico, que son sus magnitudes límites. Y entonces aquí tienen en esta sección tienen la formulación de cómo, en función de estas características, generar el delta, entonces el error sobre la magnitud que se va a observar por un objeto. Y aquí, perdona, hay un menos que tiene que quitarse. También eso va a corregirlo, me di cuenta ayer a la noche, que aquí este menos se va a quitar. Pero es 2.5 sobre el signal to noise ves logaritmo de 10. Y eso se deriva solamente del cálculo que está arriba. Y entonces, ¿por qué? Porque la magnitud que nos da aquí es la magnitud límite, a saber, a 10 sigma. Es decir, que para una detección que es 10 veces más grande que el ruido esperado por este experimento, que va a depender del ruido instrumental, en mayoría. Entonces voy a determinar cuál es el flujo de ruido que voy a tener en cada banda de observación. Voy a multiplicar por 10, me da 10 veces este flujo. Y ¿por qué decimos eso? Porque generalmente no consideramos un flujo que es inferior a eso porque es demasiado peligroso hacerlo. Entonces va a ser el flujo límite que voy a considerar. Y entonces me dice que este flujo, si ahorita aplico menos 2.5 log 10 de este flujo, que es 10 veces el noise sobre el flujo de referencia, me va a dar una magnitud, y que es la magnitud límite que espero de observación en este sondeo. Son sondeos que se llaman flux limited. Entonces, se limiten directamente a un flujo. Y entonces eso va con lo que acabo de decir, va a poder escribir exactamente y sacar que finalmente el signal to noise que voy a tener por un objeto que tiene una magnitud U de observación, se va a escribir tal cual. Y entonces, por una magnitud observada, puedo asociar un signal to noise. Y este signal to noise ratio es exactamente lo que tengo que saber para saber la incertidumbre que voy a tener sobre la evaluación de la magnitud. Y las fórmulas después es cómo sacar esta información. Entonces, la idea es que si dicen que tengo una galaxia que sigue el moderado formation redshift igual a 5, y que quiero saber que por esta galaxia a un redshift de 0.5 que tiene una masa estelar de 10 a las 10 masas solar, voy en los datos, genial, perdona, voy a abrir una otra. Y entonces, es la última que hay que abrir. Voy en el moderado 5, cuando va a ser corregido va a ser los buenos nombres aquí, pero si puedo por la magnitud U es aquí. Entonces lo que voy es hasta un Z de 0.5, es este. Voy aquí, tengo la magnitud por una masa solar, por este redshift, por este moderado. Entonces aquí veo 54 básicamente, por la magnitud U. Acabo de decir que cómo hacemos para recuperar la magnitud observada, la magnitud observada por una galaxia de 10 a la 10 masa solar, es solamente de tomar eso y de hacer menos 2.5 log 10 de 10 a las 10. Entonces, menos 25. Y entonces directamente puedo decir que una galaxia de 10 a la 10 masa solar a un redshift de 0.5 con este moderado nos va a dar entonces una magnitud observable en banda U de 29. Entonces, una galaxia que no se va a ver, porque está mucho más débil que lo que podemos detectar. Entonces, acaban de ver cómo se hace. Entonces, si tienen esta magnitud, la ponen en la fórmula que acabamos de ver aquí, y les va a dar entonces cuál es el error asociado. Y solamente para que vean, he hecho el ejercicio que es de ver los errores observadas, perdón, aquí, son los errores observadas, entonces vimos que en las observaciones que pedimos había las magnitudes y las errores asociadas. Y entonces aquí son las errores observadas por las galaxias en SDSS, y aquí la línea roja punteada es el error esperado usando la fórmula que acabo de decir, usando las características del límite de flujo a 10 sigma. Y aquí vemos
que sigue casi perfectamente esta parte, que son las galaxias de última generación por lo cual usé los valores del 10 sigma, que hay que saber que es 10S, el problema es que se extendió sobre 20 años y se mejoró durante el tiempo cosas. Y entonces aquí hay objetos más antiguos que tenían errores más grandes que se espera con las nuevas especificaciones. Y vemos que las galaxias de última observaciones siguen bastante bien esta ley, que es la ecuación que acabamos de ver. Entonces, tienen, usando esta ecuación, realmente una capacidad de modelar el error que debería ser asociado a una observación de una galaxia de tal magnitud. Ok, entonces, obviamente, eso van a tener en 2 semanas un notebook que va a hacer eso paso a paso. Solamente no quiero darlos ahorita. Ok, entonces tenemos eso. Estaba ejemplos con otras bandas de observación, pero ok, entonces tienen esta capacidad. Regresamos a la nota de aquí. Entonces, significa que si tienen un moderado, que tienen un sondeo futuro, tienen la capacidad de calcular 2 cosas. Tienen la capacidad de evaluar el color de una galaxia según este moderado a tal redshift, hasta que si hacemos la variación en función del redshift fotométrico, del redshift deformation, tienen la capacidad de evaluar eso por cualquier redshift fotométrico, y entonces tienen la capacidad de evaluar el color teórico a ZF. Entonces, lo que va a hacer aquí, el color teórico de Z, noté ZP para Photometric Redshift, personalmente para que, bueno, eso es una convención mía, olvídense, es el Z. Entonces, el color teórico de Z formation, y entonces va en este plano de redshift deformation, perdón. Entonces, tienen en cada punto el color teórico asociado. Y entonces, como lo dije, van a escoger un modelo como el fiducial, a saber que van a fijar un ZF como el fiducial. Entonces, por ejemplo, Z igual 5. Y entonces lo que van a hacer es evaluar las cosas en ZF igual a 0.5. Entonces van a calcular las derivadas a este punto. Significa que van a tener que ver las derivadas segundas entre las derivadas segundas, entonces van a tener que leer los resultados en el moderado al mismo redshift, pero con redshift de formación distintos. Y entonces, gracias a eso, van a poder calcular, usando la notación, el cálculo de derivación numérica, van a poder calcular la derivada en este punto del chi-square. Y es exactamente lo que van a hacer. Entonces, asumen el moderado como lo real, a saber que finalmente el color observado va a ser el color teórico por este Z y Z de formación. Entonces, por definición, la diferencia entre los dos es 0 al punto fiducial. Significa que, por definición, el mínimo de chi-square en el caso de Fisher Matrix siempre es 0 y es 0 únicamente en el punto del moderado fiducial. Y entonces lo que van a hacer es calcular las derivadas. Y entonces si hacemos la expansión de los términos, solamente llegamos, entonces les dejo leer la nota, llegamos únicamente a este valor, que es la ecuación 11, 12, 13, perdón, que son los 4 términos. Entonces la derivada respecto de ZP, ZP, ZF, ZF, o la cruzada ZF, ZP. Entonces, los 4 términos de la matriz de Fisher. Y entonces son muy simples, son solamente finalmente el cuadrado de las derivadas simples. Entonces van a ser las derivadas alrededor del Z fiducial y del Z de formación fiducial. Entonces finalmente es solamente escoger los cuatro valores alrededor. Entonces 2 alrededor del Z, 2 alrededor del ZF. Calculan la derivada, la ponen al cuadrado y ¡boom! Tienen el valor de la Fisher Matrix. Pero nos recordamos que en el cálculo del chi-square interviene el sigma del color. Y es este sigma que depende de la masa estelar de la galaxia
y de la característica de observación del limiting flux del sondeo que van a modelar. Entonces, es adentro, si quieren, lo que va a pasar es que la manera que va a variar el modelado, entonces la precisión que vamos a tener sobre la restricción dado al modelado interviene en las derivadas del modelado al respecto de Z y ZF. Y la precisión también, pero que viene de la parte de la calidad de las observaciones, va a ser adentro del sigma call que van a evaluar usando las fórmulas que acabamos de ver anteriormente. Y es de esta manera que se construye la información de Fisher y que nos va a decir cómo vamos a ser tan bueno para evaluar un photometric redshift en el futuro. Y entonces, ¿cuál es el resultado final? El resultado final, para mezclar esta información, entonces de la degeneración entre los parámetros, tengo entonces la matriz aquí. Y entonces, ¿cuál es el error asociado al photometric redshift que voy a estimar? No es este elemento que está aquí, que podríamos pensar. No, tengo que hacer la inversión, invertir la matriz de Fisher. Entonces, se van a mezclar las informaciones y el elemento que va a ser arriba a la izquierda de la matriz inversa va a ser el error al cuadrado. Y entonces, el sigma, el error, va a ser la raíz cuadrada del elemento ZP de la matriz inversa. Entonces, es solamente una vez que calculan la Fisher matrix por este punto, van a poder entonces calcular el inverso. Entonces, eso en Python es muy simple, por una matriz 2-2, va a ser solamente de usar la biblioteca linal, que es Linear Algebra, y dentro hay inverse. Entonces, ponen su matriz, hacen inverse, tienen el inverse y toman el elemento 0,0 y van a dar este sigma ZP al cuadrado. Toman la raíz cuadrada y ya tienen el valor. Y entonces, ya. Eso es lo que tienen, es lo que van a poder hacer. Entonces, es muchas cosas de entender para llegar a este resultado, pero es la cosa que van a tener que hacer. Preguntas. Yo tengo una pregunta. Sí, te escucho. ¿La matriz de Fisher siempre va a tener inversa? ¿O qué pasa si no tiene inversa? Bueno, probablemente no siempre tiene una matriz inversa si tú ves cosas un poquito complicadas, un modelado que varía de manera loca, por ejemplo. Entonces, en donde tus derivadas no son continuas. Entonces, probablemente si yo te digo que aplicas este formalismo por cualquier cosa en lo que quieres, tú siempre vas a tener una inversa. Soy casi seguro que no. Necesitas una regularidad sobre el modelado que usas al respecto de los parámetros. Entonces, la manera que podemos ver que aquí no debería ser tanto problema es, otra vez me equivoco, es el hecho que el modelado varía de manera bastante smooth, bastante tranquila, al respecto del redshift, y si lo pongo al respecto del redshift del redshift de formación, tú vas a ver que también evoluciona de manera bastante regular. Por eso las derivadas van a ser tranquilas y entonces los valores que vas a tener permiten normalmente de obtener tú vas a tener una matriz que no es singular. Hay veces tú puedes obtener, obviamente, hasta con esta condición, tú puedes tener un caso muy particular en donde tú encuentras un determinante de esta matriz que es 0, que hace que no es invertible. Nunca me pasó con todos los ejemplos que había hecho en mi vida de photometric redshift. Espero que no les van a pasar. No lo probé necesariamente por todo, pero normalmente debería funcionar. Normalmente. Gracias. ¿Tienen otras preguntas al respecto de eso, más general o de cualquier forma? Sobre todo lo que vimos es mucha información.
Ok, entonces... Sobre sí. el caso de... Ah, perdón. No, te escucho. Sobre el caso del filtro, bueno, el flujo que tenía como ese flujo sobre el ruido. Ujú. Entonces, ahí, o sea, este filtro, ¿cómo se utiliza como un límite? O sea, si observas algún objeto que esté por debajo de ese flujo, entonces no lo vas a considerar, o sea, o vas Exactamente. a... Ok. Exactamente, es lo que tenés que hacer. No, tenés que, soy un tramposo porque yo pasé mi vida en realidad a ir en contra de esta regla en mi trabajo dedicado a Planck, pero porque había condiciones particulares para hacerlo. Pero normalmente sí tendrías, normalmente para ser bastante seguro, tienes que respetar esta regla. Tú puedes ir a 5 sigma en realidad, pero es muy peligroso a 5 sigma. La verdad es que es muy peligroso. Pero yo fui a 5 sigma porque estaba buscando contraparte óptica a una detección en una otra observación. Entonces yo tenía una información distinta. No estaba viendo una información de la nada en SDSS, estaba buscando en dirección de una detección de un efecto que se llama Sunyaev-Zeldovich en Planck. Y entonces teníamos una información que debería ser algo. Entonces, con esta información complementaria, que diría que si veo algo, probablemente no es ruido. Pero si yo tenía que aplicar esta cosa sin tener la información de Planck, yo me limitaría a 10 sigma. Pero entonces, normalmente yo recomendaría, en general, el 10 sigma está bien. Y si tienes una información complementaria, tú puedes ir a psico. Pero es realmente límite. Después, no, pero es que desafortunadamente no lo preparé eso y no sé si voy a tener tiempo de poder lograr. Pero me gustaría ver, es que soy tonto de no lo había preparado. Sí, y por ejemplo, si hicieras varias observaciones, o sea, si a ti te interesara justo una en particular, una región que sabes que buscas un fenómeno que ocurrió ahí, podrías repetir observaciones ir para que la sigma no te quede tan Sí, peligrosa. sí, pero la cosa es exactamente eso. Entonces, hacer varios pasajes sobre el mismo objeto hace que tú vas a aumentar el valor tú vas a aumentar la magnitud límite, tú vas a disminuir el flujo límite y entonces tú vas a aumentar. Y de hecho, si tú, es que si, no lo preparé eso, pero si tú podías ver el LSST Science Book, que estaba la cosa que se escribió hace más de 10 años para preparar, vender el LSST a los políticos y también a los científicos para que las gentes van a trabajar sobre lo que se llama ahorita Vera Rubin Telescope. La idea es que adentro había magnitudes limitantes. De hecho, las magnitudes límite que les puse en el ejercicio que tienen que hacer tienen que ver con el 1 year and 5 year of observation del SST. Entonces, la idea es que si tú ves las especificaciones de Vera Rubin, estaba que después de 1 año los flujos limitantes van a ser tal, después 2 años tal, después 3 años tal, solamente porque vamos a repasar sobre los mismos objetos. Entonces vamos a tener las coads, entonces una información stack, donde vamos a poder apilar las imágenes y entonces lo que se queda en varias operaciones. Si tú observas varias veces la misma cosa, que tú haces un promedio de lo que observas, el ruido que se promedia va a 0 y obviamente el señal que se promedia se queda al señal. Y entonces de esta manera tú haces crecer tu signal-to-noise ratio y entonces por definición tú estás bajando el límite sobre el flujo. Entonces sí, cuando tú dices que repasas, tú haces variar este valor. Exactamente. Ok, sí, ya. Pero aquí me gustaría, es que aquí son imágenes bastante limpias. Es que no veo una imagen típica de DSS como lo ves cuando trabajas en DSS y que no tienes esta imagen limpia. Es que me gustaría tener una, pero aquí no, aquí son limpias, reprocesada. A eso no se ve una imagen de SDSS RAW. A eso Sí, esas son muy más. bonitas, ¿no? Está la que estoy abriendo ahorita, sí, mucho más. De hecho, obviamente, está en la página de SDSS. Sí. Entonces, a ver. Ok, voy a intentar.
estos menús insoportables. Ok, entonces aquí vemos, entonces, no sé qué se ve para ustedes, ¿eh? Pero aquí tenemos estrella, probablemente una estrella también con gas X, aquí es estrella, y aquí vemos galaxias. Estos puntos que vemos aquí son galaxias, ¿ok? Y esos son galaxias que salen a más de 10 sigma. Y ahorita, no sé si pueden ver, pero aquí hay como microfluctuaciones que son probablemente galaxias lejanas, pero que es muy difícil de ver porque hay el ruido, como si toman una foto con su cámara en la noche, ven un montón de ruido y no saben si es su estructura, y hay gentes que se venden como buscador de fantasmas haciendo estas fotos y diciendo, ves, aquí tenés un fantasma. Bueno, estos fantasmas se llama el ruido electrónico de una cámara CCD. Y entonces, aquí vemos que eso es una imagen tal cual de SDSS. Entonces, de saber si hay una galaxia o no aquí, de poder usarlo, hay que tener confianza. Entonces, por eso hay este límite de flujo, básicamente, para decir, ok, bajo este flujo no sabemos tanto bien si es ruido o si es realmente una galaxia. Pero si tú sabes que probablemente hay un cúmulo de galaxias por aquí, probablemente podrás interpretar estos puntos como si hay galaxias muy lejanas allá. No sé si ahorita puede parecer un poquito más claro este límite. Y si repasas... Y hay un... Sí. Al lado de la estrella, la más grande, se ve ahí como una raya, algo verde, pero se ve una raya negra entre eso verde. Eso está como curioso. Sí, eso es el primer señal de una civilización extraterrestre que medimos, pero que no decimos. No, hay varias cosas, pero eso básicamente, esta línea puede venir de una estrella enorme que está aquí y que provoca entonces una saturación con una difracción, pero también la línea que está aquí arriba puede ser una línea de píxel muerto. Lo que pasa es que con tus cámaras CCD tú tomas imágenes y se puede a veces que hay una saturación sobre una línea, una columna de CCD. Entonces, para entender eso, es importante de interesarse a cómo se lee una imagen de un CCD. Las cámaras de SDSS, la manera que se lee la información es que tengo mi cámara, entonces es como un array, una matriz de píxeles, y la manera que se lee los píxeles es por línea. Entonces voy a leer toda una línea, y entonces si tú tienes un problema de saturación, por ejemplo, hubo un valor loquísima sobre una línea, va a saturar los valores y la manera de reconstruir los valores que había en cada píxel está muerto. Y entonces tú te apareces ceros. O te puede aparecer cosas que no son valores. Y entonces, boom, tenés tu línea que está muerta. Entonces, hay varias cosas que pueden provocar líneas en la observación. Y entonces, de ver imágenes total de observación de placa de SDSS, tú ves aparecer como son líneas que son solamente sobre una observación de un CCD. Entonces, te permite de decir, no, pero eso fue solamente una línea muerta o este tipo de cosas. Ok. Gracias. Pero es muchas cosas porque en realidad es catastrófico porque tú puedes tener muchas de cosas. Tú puedes tener una información exterior que viene a golpear tu cámara. Es una fuente, no sé, un rayo X que viene, un rayo X es poco probable, tener una sección, cross-section casi nula, pero algo que viene que realmente golpea tu CCD y que provoca una saturación. Hay que saber que los CCD, es algo que no es perfecto, ¿eh? Si tú tienes una partícula que viene a impactar entre a una zona de tu CCD, hay energía que puede radiar y entonces también provocar una cosa que te mata tu imagen sobre muchos píxeles que se propaga. Es muy interesante los tipos de cosas que pueden pasar sobre una imagen. Lo que te acabo de decir, por ejemplo, eso en Planck se llamaba como elefante. Se pasó 1 año y medio para entender lo que pasaba, porque teníamos detección de eventos muy raros en el CMB de Planck. Estaba porque había rayos cósmicos que a veces impactaba entre bolómetros, pero se irradiaba por la placa del sustrato que mantenía los bolómetros.
y entonces se irradiaba y provocaba una subida de varios minutos sobre la detección y no entendíamos. Y pues, lo que se hizo es en Orsay, donde he hecho mi postdoc, de poner una parte de la réplica de Planck, porque siempre que haces un satélite tú haces una réplica en un caso. Y entonces de usar la réplica y de ponerla en el acelerador lineal de Orsay y de poner entonces partículas y en función de los lugares de ver lo que pasaba y de encontrar lo que pasaba. Bueno, pero siempre los datos es importante de ver a qué parece. Por favor, cuando manipulan datos, observanlo. No hay peor que alguien que usa datos y que le usa sin nunca ver a qué parece, porque no te vas a dar cuenta. Y los outliers te van cada vez que usan datos, van a hacer correlaciones, van a buscar correlaciones en sus datos. Y el problema es que cuando haces una correlación tipo Pearson, que es la correlación estándar que van a usar por la mayoría de su trabajo en su vida, que es la correlación entre variables de redes gaussianas, el problema es que un outlier te va a comer toda la correlación. A saber que si tú tienes 1000 puntos en tus datos y que tú tienes un outlier, saca una correlación de Pearson entre esos puntos, te va a sacar un coeficiente de correlación gigantesco, hasta si estaba puro ruido. Entonces, cuidado, yo vi empresas de finanzas desaparecer así. Y entonces, en ciencia, obviamente, hay que no hacer este tipo de cosas. Visualizan sus datos, por favor. Eso es súper importante. Sería, puede ser, el mensaje más importante de todo mi proyecto. Sí, la estadística es muy, muy importante. Pero... La estadística es genial. Yo soy un fanático de estadística, pero estadística sin limpiar sus datos no sirve. Peor, te va a llevar a la pared. Limpian sus datos. Realmente limpiar los datos es un trabajo más que importante que te permite de entender lo que estás observando y de quitar todas estas correlaciones falsas. Y por el Machine Learning no es por nada que todo explotó cuando, por ejemplo, la ImageNet llegó. Es porque por la primera vez había una base de datos limpia, libre de outliers, libre de todas estas cosas para empezar a trabajar. Ok. Ya. Creo que sería todo si no hay otras preguntas. Estamos en contacto en el Slack y les voy a mandar el notebook limpio con las cosas para, no con todo, pero al menos con las primeras partes cada vez para que cualquier forma hasta con eso tienen una parte donde tienen todavía que hacer algo nuevo, intentar algo nuevo y yo soy siempre disponible para contestar en el Slack en el futuro. ¿Les parecen? Sí. Muchas gracias, Sebastián, por la práctica y ojalá que puedas realizarlas todos antes de que subas. Pero la cosa es que tú dices, si tú quieres, yo la pongo en un lugar donde tú no tienes acceso por el momento. Claro, para eso es poder posible. hacer mi práctica. Eso podría hacerlo de esta manera usando Google Drive y dando acceso uno por uno a los que lo piden. Eso podría hacerlo, por ejemplo. Gracias por todo. Ok, de nada. Muchas gracias a todas y todos para seguir y aguantarme. Voy a dejar de grabar.